Señor presidente del Principado, señor presidente de la Xunta Xeneral, señor rector, autoridades, representantes políticos, sociales y sindicales, señores académiques y académicos, amigos y amigues. Güei festexamos el Día de les Lletres Asturianes e facémoslo, como se dixo, nun contexto social marcado polas circunstancias que nos traxo a pandemia, el COVID-19. Na academia somos perfectamente conscientes de que la esmolición de la xente e la urxencia social tan fixaes agora mesmo na superación de la crisis sanitaria e económica que nos arrodia. E nós queremos ser solidarios coles persoas que sufren, que perdieron nesta lucha cruel a familiares, a amigos e amigues, ou mesmamente dalgo tan básico e vital como lle el seu puesto de traballo. Darreu dello, este acto non ten el calter festivo e multitudinario de outros años, non só porque ello non se pode facer por razones obvias, sino porque entendemos que lo que se espera de nós é a máxima colaboración e l'exemplo nel compromiso de superación de la crisis. Somos sabedores neste sen de que en Asturias les coses están facéndose con procuro. E naguamos porque bien llueu en nuestro pueblo pueda alendar nunha normalidad que nos faiga dir hacia alantre, como siempre supo facer históricamente la nuestra comunidad. Pero al llau desta realidad doliosa, la academia tiene tamén güey la xera prestosa de acoller a un nuevo miembro correspondiente de la institución, don Pablo Rodríguez Medina, y de facer entrega solemne del Premio Nacional de Literatura Asturiana, el segundo Premio Nacional a don Xoán Xosé Sánchez Vicente. De fecho, tan así nas representaes dos generaciones de escritores que amuesen lo mellor de la creatividad que se expresa na lingua de Asturias y que son, en alguna medida, trayectorias paralelas, d'ambos profesores y d'ambos escritores que dominen a la perfección los géneros literarios de la poesía, la novela y el teatro. Xoán Xosé Sánchez Vicente é un de los entamadores, quizás el más importante, de una literatura asturiana actual que, en contándose nos clásicos, supo desear de llau el costumismo folclórico para sitiar a la nuestra creación literaria nel cumal que agora mesmo esfruta y que entama a ser reconocida y valorada por los estudiosos y especialistas de dentro y de fuera de Asturias. Que una trayectoria literaria como la de Sánchez Vicente algame este premio nacional lle una cuestión de xusticia y un orgullo para les nuestras lletres y para la Academia de la Lingua Asturiana. Pel llau de so, la presencia ante nós de Pablo Rodríguez Medina lle un aliendo máis nunha institución que tiende a xuntar entre los seus miembros a lo máis granible e dinámico de la creación literaria. Pablo lle ya un escritor de sonadía e un falador del proceso de recuperación lingüística en todos os niveles. Dende llueu, la Academia aguarda grandes cosas del e persabemos que non nos va a decepcionar. La literatura asturiana cumplió históricamente y bien cumpliendo paso ante paso todas las exigencias que se podían demandar nel enfoto por dignificar una lingua hasta época ya arrequexada y escaecida nos ambientes sociales generadores de la cultura oficial. Sí, tenemos una gran literatura, pero desde hay 40 años, que son los que va a cumplir la Academia nel viniente mes de aviento, también tenemos una música en asturiano de un valir incuestionable en géneros tan extremados como el folk, la música de autor o el rock. A lo largo de estas 4 décadas, a más, la lingua aportó a la escuela y a la universidad y fixo por dignificarse en los contextos periodísticos y, en alguna medida, en el ámbito institucional. Les actitudes sociales pel so llau fueron faciéndose mayoritariamente favorables al idioma. Pero la UNESCO, informe tras informe, sigue considerando al asturiano como una lingua en grave peligro de desaparición. Dende llueu, sería inconcebible que Asturias permitiera que tal cosa pasare,
sobre todo cuando tenemos una previsión constitucional para el caltenimiento de les lingües propias de les comunidades, la oficialidad, que foi la solución escollida, por exemplo, e con gran éxito, polos nuesos vecinos gallegos. Galicia, en efecto, lle unha bona amuesa de un bilingüismo social armónico nel que tanto el castellán como la lingua de la comunidad conviven pacífica e lealmente. Nós queremos facer lo mesmo e necesitamos entamar a facelo agora. E é verdad que este non é o mellor momento, pero é a dómina que nos toca vivir. En antes, a lo largo destos 40 años, hubo momentos bonos para a economía e momentos malos, momentos de estabilidad política e momentos de crispación entre los partidos, momentos de tensiones territoriales e momentos de tranquilidad. Lo que non supimos facer en antes, tenemos que intentar saber facelo agora. La protección a la lingua y la cultura asturianes necesita una política de Estado, un pauto mayoritario entre los partidos y la sociedad que fixe definitivamente el marco xurídico que necesitamos. Esto é el modelo de oficialidad que se afalle a la nuestra realidad sociolóxica, sociolingüística y sociopolítica. Aquí están representadas la mayor parte de las sensibilidades políticas asturianes. Dende la academia, lo que vos encamentamos é que entre vos, entre todos, busquéis con inteligencia y generosidad un acuerdo de mínimos sobre el modelo xurídico de oficialización del asturiano y de la fala del naviaeo. Un modelo que non tiene por qué replicar necesariamente a otras comunidades, sino que tiene que buscar el so propio axuste a lo que Asturias necesita y hasta donde Asturias quiera llegar. Neste camín, quiero desearlo claro, la academia, si lo xulgáis necesario, puede ejercer el so papel moderador para contribuir al logro de la definitiva solución xurídica para la lingua de Asturias. Todo ello na creyencia firme de que la lingua non lle de naide en exclusiva, nin de les izquierdes, nin de les dereches. La lingua y un patrimonio cultural de todos los asturianos y asturianes que supieron caltenela a lo largo de los siglos hasta hoy. Más nada, muchas gracias a todos y a todas y feliz día de les lletres asturianes, feliz día de las lletres asturianas. Gracias.